Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, asesinatos, trastornos mentales y crímenes tan reales que pueden incomodar profundamente a ciertos oyentes. No está recomendado para menores de edad, tampoco para personas sensibles al sufrimiento humano o a las verdades incómodas. Incluye descripciones psicológicas, perturbadoras, impulsos violentos, perfilación criminal y lenguaje íntimo del depredador. No contiene gore ni glorifica el crimen. Escucha con discreción. Si decides continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. La viuda negra de México. Violencia doméstica y leyenda urbana. María Trinidad Ramírez. Apago la luz del estudio, dejo solo una lámpara encendida, como en los interrogatorios donde nadie miente, solo dosifica la verdad. Porque esta historia no empieza con un asesinato, empieza con un rumor. La viuda negra de México, María Trinidad Ramírez. Yo recuerdo que así se recuerdan las leyendas, que en la Portales no fue el crimen lo que heló la sangre, fue la sospecha, la idea de que algo cotidiano, algo cálido, algo que se come en familia, podía esconder un cadáver. Tamales, ollas, costales. Palabras inocentes hasta que dejan de serlo. En México nos enseñaron a temer al asesino que acecha en la calle a obscuras. Pero nadie nos preparó para temerle a la cocina. Aquí no hubo rituales satánicos, no hubo firma serial, no hubo cartas a la prensa. Hubo algo peor, una mujer común, María Trinidad Ramírez, no caminaba con la muerte en los ojos, caminaba con una cubeta, con mesa en la mano, con hijos que alimentar. Era invisible, y eso, en criminología, es una ventaja letal. El barrio no escuchó gritos, escuchó versiones, que si el marido desapareció, que si los tamales sabían distinto, que si algo olía mal, pero nadie quería preguntar demasiado. Porque cuando el horror se mezcla con la necesidad, el silencio también se vuelve cómplice. Yo no voy a contarte esta historia para escandalizarte. La voy a abrir como expediente. Porque este caso no trata de canibalismo. Trata de violencia doméstica, de acumulación, de límite roto. De ese momento exacto del que nadie vuelve. En el que la víctima cruza la línea y el monstruo deja de estar enfrente para despertarse adentro. Y aquí viene la pregunta que va a perseguirnos todo el episodio. ¿Cuántos golpes puede aguantar una vida antes de responder con un definitivo? Acompáñame.
Porque antes del hacha, antes del bate, antes del costal, hubo una casa, hubo un matrimonio y hubo un sistema que miró hacia otro lado. Y ahí, justo ahí, es donde empieza el crimen. Vamos al origen, vamos a la víctima. No enciendo la luz todavía, porque para entender este caso hay que caminar a oscuras. El hombre antes del monstruo. Antes de que el barrio inventara leyendas, antes de que la prensa necesitara un apodo, antes de que el nombre de María Trinidad Ramírez se pronunciara con miedo, hubo un hombre vivo, Pablo Díaz. Así aparece en los registros y en la memoria fragmentada del expediente. No era un desconocido para la violencia, la llevaba a casa. No hay fotografías icónicas de él, no hay entrevistas póstumas, no hay familiares defendiendo su recuerdo. Y eso, en criminología, dice mucho. Porque cuando una víctima desaparece sin dejar dolientes visibles, el silencio no es casualidad, es historial. Yo leo el caso y no encuentro romanticismo, encuentro dinámica de poder. Una casa donde la voz del hombre pesaba más que el cuerpo de la mujer. Una rutina donde el golpe no era excepción, era lenguaje. Aquí no hablamos de un pleito aislado, hablamos de violencia doméstica crónica, de control, de humillación, de esa forma de maltrato que no deja siempre marcas visibles, pero sí deja algo peor, acumulación. Y la acumulación es peligrosa, porque el ser humano no explota por el primer golpe, explota cuando entiende que nadie va a detener al agresor. El sistema no entró a esa casa. El vecindario normalizó los gritos. La pobreza selló las salidas. Y Pablo siguió ahí, vivo, dominante, seguro de su impunidad doméstica, hasta que un día dejó de serlo. Aquí es donde hago una pausa porque esto es importante. No estoy justificando el homicidio, estoy explicando el contexto criminológico. Porque cuando un agresor convive años con su víctima, no está formando una pareja, está fabricando una bomba de tiempo. Y nadie quiso desactivarla. Nadie excepto ella. El problema es que cuando una víctima decide detener la violencia por su cuenta, la justicia llega tarde, la ley llega después y el daño ya no distingue culpables de inocentes. Pablo no murió como leyenda, murió como muchos agresores mueren, confiado, dentro de su propio territorio, sin imaginar que el miedo había cambiado de bando. Y ahora sí, ahora podemos girar la cámara, porque para entender el crimen hay que mirar quién cruzó el umbral. Vamos con ella, vamos con María Trinidad Ramírez. No subo la voz, con ella no hace falta. La antagonista. María Trinidad Ramírez, cuando la invisibilidad se rompe,
María Trinidad Ramírez no nació monstruo, y eso incomoda, porque nos tranquiliza pensar que el mal llega marcado desde la cuna, que se reconoce a simple vista, que camina distinto, pero ella no. Ella era funcional, madre, vendedora, mujer de barrio, una de esas presencias que no despiertan sospecha porque están en todas partes. Allí está la primera grieta del caso, la normalidad. Yo reviso el expediente y no encuentro psicopatía clínica, no hay frialdad instrumental, no hay placer en el daño, no hay firma serial. Lo que hay es otra cosa, mucho más común y mucho más peligrosa. Una mujer empujada al límite sin red de contención. Aquí es donde el acervo habla bajito pero firme. Desde la criminología, esto no es sadismo, es reacción acumulada. Es el momento en que el miedo deja de paralizar y empieza a organizarse. Porque María no pierde el control, como en las películas. No entra en trance, no se le va la cabeza. Hace algo más inquietante, resuelve, y eso cambia todo. Cuando una víctima decide que la única salida es eliminar al agresor, ya no estamos ante un arrebato, estamos ante un punto de no retorno. El instante exacto en que la identidad se rompe. Ya no soy solo golpeada, ya no soy solo madre, ya no soy solo la mujer invisible. Ahora soy la que actúa. Y ese tránsito psicológico es brutal, porque después del primer golpe, y no importa si fue combate, con hacha o con lo que tuvo a la mano, ya no hay vuelta atrás. La mente entra en modo supervivencia extrema. No piensa en castigo, no piensa en juicio, piensa en deshacerse del problema. Y aquí ocurre algo clave. El crimen no termina con la muerte. Empieza después. Porque desmembrar no es solo ocultar. Es fragmentar simbólicamente al agresor. Es reducirlo a partes manejables. Es quitarle pedazo a pedazo el poder que tuvo en vida. No romantizo esto, lo explico. Porque este no es el perfil de una asesina serial. Es el perfil de una mujer que cruzó una frontera psicológica, de la que ya no se vuelve la misma. Y entonces sucede lo inevitable. El cuerpo aparece, los costales hablan, el barrio despierta y María Trinidad Ramírez deja de ser invisible. Pero lo más peligroso aún no había ocurrido, porque el crimen todavía era privado. Lo que viene ahora lo vuelve colectivo. Vamos al método, vamos a la escena, vamos al momento en que el expediente se convierte en leyenda urbana. No acelero el paso. Aquí es donde muchos se equivocan y convierten el horror en espectáculo. Yo no. El método y la escena. Cuando el crimen deja de ser íntimo, el asesinato ocurre puertas adentro, pero el método empieza a hablar
puertas afuera. Y aquí hago una distinción que es clave, casi quirúrgica. Una cosa es el modus operandi, otra muy distinta es la firma. En este caso, el modus operandi es simple, brutal, funcional: neutralizar al agresor, asegurar que no vuelva a levantarse, resolver el problema de inmediato. No hay sofisticación, no hay ritual, no hay simbolismo consciente. Eso nos dice algo incómodo. No hubo fantasía criminal previa. El arma, bate, hacha, lo que tuviera a la mano, no define a la asesina. Define el contexto. La escena no está pensada para ser encontrada. Está pensada para terminar. Y después viene lo que muchos no entienden: el desmembramiento. Aquí es donde el público suele perderse, porque confunde este acto con sadismo o perversión. No. Desde la criminología, esto es conducta instrumental post-homicidio. No busca placer, busca control. Control del espacio, control del cuerpo, control del caos. Fragmentar el cadáver es, psicológicamente, una forma de volver manejable lo imaginable. Pero la escena no se queda ahí, porque algo falla, algo se filtra, algo huele. Y el crimen deja de pertenecer a una casa para convertirse en asunto del barrio. Costales, hallazgos, preguntas que nadie quiere responder. Aquí ocurre el verdadero punto de inflexión, el momento en que el expediente judicial pierde el control narrativo y la calle lo toma. Ya no se habla de un homicidio, se habla de algo peor. La imaginación popular empieza a trabajar más rápido que la policía. Y cuando eso pasa, el caso ya no se resuelve solo en tribunales. Se resuelve en el miedo colectivo. Aquí nace el rumor. Aquí se cocina la leyenda. Y lo voy a decir con todas sus letras. No fue el crimen lo que convirtió a María Trinidad Ramírez en monstruo. Fue la historia que se contó después. Porque el método fue doméstico, pero el relato fue caníbal. Lo que viene ahora no es y no está en el expediente. Está en la memoria social. Vamos al puente de quiebre, al instante exacto en que México deja de hablar de una mujer y empieza a hablar de la viuda negra. Respiro hondo porque aquí ya no hablamos de hechos, hablamos de contagio. El puente de quiebre. Cuando el miedo necesita a un monstruo, hay un momento exacto en que un caso deja de pertenecer al expediente y pasa a manos de la calle. En este caso, ese momento no fue el hallazgo, fue la versión. Alguien dijo algo y alguien exageró. Alguien añadió un detalle imposible de comprobar. Y de pronto el barrio ya no hablaba de un hombre asesinado. Hablaba de carne convertida en comida.
tamales. Yo quiero que entiendas esto con claridad. Cuando una sociedad no entiende un crimen, lo deforma. Y cuando lo deforma, lo vuelve moralmente dirigible. Porque no basta con que María Trinidad hubiera matado a su agresor. Eso incomoda demasiado. Eso obliga a preguntar cosas peligrosas. ¿Y si la violencia fue real? ¿Y si nadie ayudó? ¿Y si el monstruo no era ella al inicio? No. Era más fácil crear otro relato, uno donde ella no fuera una mujer empujada al límite, sino una aberración absoluta. El rumor de los tamales no nace del expediente, nace del miedo colectivo a aceptar una verdad más compleja, que una mujer golpeada puede convertirse en victimaria, sin dejar de haber sido víctima. Y la ciudad necesitaba un símbolo y lo encontró. La tamalera, la viuda negra, la que vendía carne humana, etiquetas, apodos, simplificaciones. Así funciona el pánico moral. Yo lo veo claro. El rumor no buscaba informar, buscaba cerrar el caso emocionalmente. Porque si ella era un monstruo, entonces el resto podía dormir tranquilo. Si ella era inhumana, entonces nadie tuvo responsabilidad previa. Y ahí está el verdadero quiebre del caso. El crimen fue individual, la leyenda fue colectiva. Desde ese momento María Trinidad Ramírez ya no podía ser juzgada solo por un tribunal. Estaba siendo juzgada por la memoria nacional. Y cuando un caso entra en ese territorio, la justicia pierde matices. Pero el Estado sí tenía que hacer algo, porque los rumores no encarcelan. Pero las pruebas sí. Vamos al juicio, vamos a la sentencia, vamos al dilema que este caso deja abierto hasta hoy. No hay aplausos en un tribunal, solo ecos. El juicio. Cuando la ley llega tarde, el expediente se cerró con fechas, sellos, una sentencia que parecía definitiva. 40 años de prisión. Así lo dictó el Estado. Así quedó escrito. Pero el papel no alcanza para contener todo lo que ya había pasado. Porque el juicio no se centró en años de violencia previa. No se discutió el miedo acumulado. No se habló del abandono institucional. El proceso se enfocó en el resultado final. Un hombre muerto, un cuerpo fragmentado, una responsable identificada. La ley hizo lo que la ley suele hacer cuando llega tarde. Castigar el desenlace, no la historia. María Trinidad Ramírez fue condenada como homicida, no como víctima que cruzó una frontera, no como síntoma de una violencia más profunda. Y ojo, esto no es una crítica emocional, es una lectura jurídica y criminológica. Porque cuando el sistema ignora el contexto,
produce sentencias correctas en forma, pero incompletas en fondo. Ella cumplió parte de la condena. Salió años después. El expediente se archivó, pero la leyenda, esa no tiene fecha de liberación. Cuando la víctima deja de serlo, aquí es donde dejo de narrar y empiezo a interpelarte. Dime tú, si una mujer soporta violencia durante años, si pide ayuda y nadie escucha, si vive en un entorno donde escapar no es una opción, ¿en qué segundo exacto deja de ser víctima y se convierte solo en culpable? No es una pregunta cómoda, ¿verdad? Por eso importa. Porque si la respuesta es en el momento del crimen, entonces estamos aceptando que el sistema puede fallar sin consecuencias, hasta que alguien responde por su cuenta. Y si la respuesta es nunca deja de ser víctima, entonces tenemos que aceptar algo igual de incómodo, que la justicia no siempre protege, solo repara después. Este caso no nos pide elegir bando, nos obliga a mirar la grieta, la que existe entre la ley escrita y la vida real. Lo que permanece hoy, el nombre de María Trinidad Ramírez sigue flotando en la cultura popular, no como persona, como advertencia. Se recuerda el apodo, no la historia. Se repite el rumor, no el contexto. Y eso dice más de nosotros que de ella. Porque cada vez que alguien menciona la tamalera, sin preguntarse qué pasó antes, el caso vuelve a ocurrir. No en la Portales, en otro hogar, con otros nombres. Yo cierro este expediente con una certeza incómoda. El verdadero crimen no fue que una mujer matara, fue que nadie escuchó antes de que lo hiciera. Ahora sí, apago la lámpara y dejo esta pregunta abierta, como se dejan las buenas heridas. ¿Cuántos monstruos fabricamos cuando confundimos justicia con silencio? Esto fue un asesino entre nosotros. Y a veces el asesino no llega de fuera. No cierro con ruido. Cierro dejándote solo con la pregunta. Si esta historia te incomodó, si te hizo dudar, si te obligó a mirar el crimen sin la comodidad del blanco y el negro, entonces este lugar es para ti. Porque aquí no venimos a consumir horror, venimos a entenderlo. Suscríbete a Un asesino entre nosotros en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts. Hazlo ahora, antes de que el silencio vuelva a cubrirlo todo. Cada episodio es un expediente abierto. Cada historia una grieta en la idea de normalidad. Y cada suscripción es una forma de decir, no quiero versiones simples para crímenes complejos. Comparte este episodio, guárdalo, vuelve a escucharlo, porque el crimen no termina cuando se apaga el micrófono. Solo espera a que alguien se atreva a mirarlo de frente. ¿Que quién soy? Yo soy
Francisco Javier Rivero Sánchez. Y esto fue el podcast de un asesino entre nosotros. Nos escuchamos en el próximo expediente.